Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Aquí los saludo con mucho gusto. Vamos a ponernos en manos de Dios para empezar este servicio, para empezar con la alabanza. Y pues los invito ahí desde donde está, que cierren sus ojos y que me sigan en oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu bondad nos alcanza todos los días, Señor. Porque a pesar de los problemas, a pesar de los tiempos también buenos que podamos tener, Señor, tú nunca te vas, Señor. Aunque nos olvidamos de ti, tú nunca te has ido de ahí, Señor, y has estado con nosotros, Señor. Nos has guardado con tu mano, nos has amado, Señor. Nos has regalado vida, nos has regalado varias bendiciones, Señor. Y gracias, Señor, porque eso permanece a pesar de que pues, nosotros cambiamos, Señor. Dios, esta mañana te quiero pedir que actúes en nosotros, Señor. Señor, que tu amor se manifieste en nosotros a la distancia y en la cercanía que representa tu amor para con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, queremos conocerte más, queremos entregarnos completamente a ti, Señor. Queremos cantarte con corazones honestos, Señor, con corazones arrepentidos, Señor, con corazones tristes, corazones gozosos, Señor, pero queremos tener esa paz, ese gozo que solamente tú traes, Señor. Llénanos de tu espíritu y permítenos que esto sea así, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, agua en vino cambió.
sana, Él es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, Él es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú eres mi Dios, sí. Tú eres mi Dios, sí. Nuestro Dios. Que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra torre fuerte, Señor, nuestro pronto auxilio en tribulación, Señor. Y tú eres digno de ser alabado, Señor, tú eres digno de recibir honra, gloria, toda adoración, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su
la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios poderoso Rey. Oh, digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey.
Oh, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Tú eres digno de recibir toda gloria y honra, Señor. A ti, Jehová, Dios de los ejércitos, es el que cantamos. Santo, santo eres tú, Dios. Que tu nombre sea exaltado sobre todo en esta tierra, Señor. Esta mañana, Señor, al comenzar el tiempo en la palabra, te pido que mantenga nuestros corazones abiertos, Señor. Que sabemos que tu palabra va a entrar, Señor, y va a cortar como espada los filos, Señor. Pero queremos estar recibiéndola, queremos estar atentos, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Nos entregamos en adoración a ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en tu nombre, Jesús. Amén. Hola hermanos, me da mucho gusto que nos acompañen hoy en este servicio. Mi nombre es Luis y voy a estar encargado de dar el mensaje del día de hoy, que va a ser la palabra en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 24 al 39. Si me acompañan en sus Biblias, dice: Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros y se mofaban. Pero no pueden salvarse a sí mismos. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle.
Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, lo puso sobre una caña de junco, la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y esta es la palabra que tiene Dios para nosotros el día de hoy. Si me acompañan a orar por el tema, el servicio. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque tuya es la misericordia, Señor. Tú mandaste a tu Hijo, Padre, a que muriera por nuestros pecados, Padre, a que peleara en esa cruz, Padre, y venciera la muerte, Padre, venciera el pecado, Padre, que nosotros pudiéramos ser libres, Padre, estar en contacto contigo directamente, Señor, y poder, Padre, ser hijos tuyos plenamente, Padre. Te doy gracias por ese sacrificio tan enorme que hiciste, Padre, en la cruz, Señor. Te doy gracias, Padre, y pongo en tus manos que este tema que vamos a ver el día de hoy, Padre, llene nuestros corazones, amplíe nuestra mente, Señor, y quebrante nuestro entendimiento, Padre, para que nosotros podamos ver más allá, Señor, de lo que tú estás dispuesto a enseñarnos, Padre. Te doy gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Saludos. Hello everyone and good morning. Hola a todos y buen día. Man, we are ready. We are excited. We're getting towards the end of the book of John together. Y estamos listos y estamos emocionados porque ya estamos llegando al final del libro de Juan juntos. You know what? Go ahead and start opening up your Bible right now to John chapter 19. We're going to be right in the middle of the chapter. Y si usan pueden ir abriendo su Biblia en Juan capítulo 19. Vamos a estar justo a la mitad del capítulo. While you're doing that, I want to give you a bit of a challenge. Y mientras hacen eso, quiero darles algo similar a un reto. Beware of halfway engagements. Tengan cuidado de compromisos a medias. Because I understand during this season we're watching service on our computer or maybe on our cell phone. Porque yo entiendo que durante esta temporada hemos estado viendo y seguimos viendo los servicios a través de la computadora o el celular. I really hope it's not much longer that we have to do that. Y realmente espero que no sea mucho más tiempo que tengamos que seguir haciendo eso. But while we're doing this virtually, the temptation is to allow distractions to come in. Pero al hacer esto virtualmente, la tentación llega a ser que dejemos que nos ganen las distracciones. Maybe even before you know it, you're walking around and missing portions of worship or portions of the sermon. Quizá incluso antes de que te des cuenta, estás caminando alrededor y te estás perdiendo partes de la adoración o partes del sermón. Maybe you're often busy doing things with the kids and you miss 10 minutes of the sermon. Quizá también te ocupas haciendo cosas con los niños y te terminas perdiendo 10 minutos del sermón. We can get in conversations with others, we get busy checking our phones. There's a million things that can happen that distract us. Puedes tener conversaciones con otras personas o distraerte checando tu celular, pero el punto es que hay cientos y miles de cosas que nos pueden distraer. And I know because I deal with the same exact temptations on Sunday mornings when I'm watching with you. Y yo lo sé porque yo paso por las mismas tentaciones que puedes pasar tú el domingo que yo estoy viendo el sermón. And what can easily happen is watching service kind of just becomes this religious box that we need to check off so we think we're doing okay. Y quizá lo que termina pasando es que ver el servicio en línea se vuelve como
parte de una lista que le damos la palomita de que termina siendo una actividad muy religiosa. And if that's what's happening, we're missing the point completely. Y si eso es lo que nos está pasando, entonces estamos perdiendo y estamos fuera del objetivo realmente. And listen, I don't want to be super strict or legalistic on this. That's not my heart. Y tampoco estoy tratando de ser muy estricto o muy legalista con esto, no está en mi corazón eso. I understand things happen, and that's okay. Y yo entiendo que cosas que no están en nuestro control suceden y eso está bien. And you should have your own relationship with Jesus. It's not my job to go install cameras in people's homes or something like that. Y tú deberías tener tu propia relación con Jesús, no es como que yo vaya a ir a poner cámaras de seguridad en la casa de todos. I'm not saying it's a sin to help your kids during the message or something like that either. Tampoco estoy diciendo que el ayudar a tus hijos sea un pecado durante el servicio y nada de eso. What I am saying is I encourage you to pray about your heart when it comes to the transmissions that we're watching together. Lo que sí digo es que te tomes un tiempo para orar sobre tu corazón mientras está sucediendo el servicio. ¿Cómo está tu corazón en ese tiempo? Maybe praying about things that you can do to stay fully engaged to the service. Quizá orar sobre cosas que puedas hacer para estar completamente concentrado en el servicio. So that you can receive as much from the service when you're watching it online as you are when you're here on Sundays. Y esto para que puedas recibir tanto del servicio como cuando lo ves en línea, como cuando estás aquí y lo ves en presencial. Because when we're here in person, right, we don't, get busy and go talk to our kids for 10 minutes. We don't check Facebook, well, hopefully. We don't do all these things that take away from what God wants to show us. Y eso es porque cuando estamos en el servicio no hacemos ese tipo de cosas. Rara vez te levantas a pasar 10 minutos con tu hijo durante el servicio o está checando Facebook y espero que sea el caso, pero son cosas que no haríamos si estuviéramos de manera presencial. Maybe it means that we need to intentionally plan for the service. Quizá esto significa que debemos intencionalmente planear para nuestro tiempo del servicio. So maybe we get things done before service starts so that when worship starts, man, we can really enter in and worship the Lord. Quizá esto tiene que ver, en tu caso, con terminar de hacer todas las cosas que tengas que hacer o pendientes antes del servicio, para que una vez que empiece la adoración realmente puedas dar tu todo en la adoración. Because the worship section is not just the musical introduction to the service. Esto es porque la adoración no solamente es la parte musical antes del sermón. No, it's our time where we get to enter into worship before the Lord, enter His presence and rejoice in who He is. No es eso, sino que es el tiempo de adoración en la que podemos entrar a la presencia de Dios y contemplar realmente quién es Él. Maybe we can plan things so that we can have our Bibles ready and we're hungry and we open up and we learn God's Word because we're engaged with what's happening. Quizás oramos, y puede ser nuestra oración, que podamos orar por ese tiempo de la palabra, que cuando abramos la Biblia realmente se vuelve una palabra viva para nosotros y para nuestra vida. So that we can receive as much as possible what we receive when we're meeting together in person. Y esto es para que podamos recibir tanto como sea posible como cuando venimos y tenemos el servicio en persona. Because I realize that all of this is so real, all of us deal with these same temptations and problems, it's one of the reasons I have such a burden to meet together as soon as we can in person. Y porque yo sé que todas estas distracciones y situaciones pasan cuando se tienen los servicios en línea, es por eso que yo también tengo una urgencia muy grande de poder ya reunirnos en persona. Halfway, half-hearted engagement, it just doesn't really mean much to the Lord. Entonces, un compromiso a medias no significa mucho para el Señor. Basically, I just think we're all wasting our time and our effort if that's what it becomes, just this religious thing we do just to do it. Y realmente creo que se vuelve un gasto de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Si realmente hacemos todo esto, pero no lo hacemos con la actitud correcta, es un desperdicio. If we're not engaged, and each of us as individuals of Roca Norte, we're choosing to really, really seek the Lord on Sundays. Y esto es si no estamos comprometidos y enfocados a cada domingo realmente estar con la mira en el servicio y comprometidos al servicio. Let's give the Lord our best, our complete focus. Así que vamos a darle al Señor
lo mejor de nosotros y que eso sea nuestra atención por completo. And may our hearts move into deeper communion with our Lord. Y esperamos que nuestros corazones se muevan a una comunión más profunda con el Señor. Well, I told you we're going to be in the middle of John chapter 19, right? Well, let's get looking into that. Y bueno, les dije que vamos a estar a la mitad del capítulo 19 de Juan. Entonces, ¿qué les parece si vamos a eso? Last week in chapter 18 of John, we talked about the trial and the torture of Jesus, and it was difficult. Y la semana pasada, lo que estuvimos viendo, si pueden ver el servicio, estuvimos hablando del juicio y de la tortura de Jesús y fue algo muy difícil. You probably noticed that Diego and I both at times had to kind of hold back the tears as we spoke about what was happening. Y quizás se dieron cuenta que Diego y yo varias veces tuvimos que aguantarnos las lágrimas al hablar de algo que era tan terrible como esto que vimos. As you walk with Jesus, he just has a way of winning your heart. Y es porque mientras caminas con Jesús, Él tiene una manera y Él trabaja de una manera que se gana tu corazón. And he starts to become so precious to you, doesn't he? Y comienza a volverse muy precioso para ti, ¿no lo crees? So then it's difficult when we read about him being stripped of his clothes and then whipped with the whip that has metal and sharp bones in it. Entonces es muy difícil y doloroso pensar en cómo en ese tiempo, en ese momento, Jesús fue quitado, le quitaron sus ropas y luego fue puesto, golpeado con látigos, con esos látigos que tenían metales y huesos. It's difficult to think about him enduring ridicule as he was beat and spit upon. Y es difícil pensar en él mientras él aguantaba la ridiculización que le hacían y mientras lo golpeaban y le escupían a la cara. Difficult to read about him being placed in front of the whole crowd, bloody, half dead, as they're just mocking him. Es difícil pensar en cómo lo ponían enfrente de una multitud mientras estaba todo ensangrentado y la gente se burlaba de él. But you know what? Discussing the details of those things, they help us understand all that he endured with us in mind. Pero también el discutir los detalles de esas cosas nos ayuda a entender lo que él aguantó mientras nos tenía a nosotros en mente. So it's important. Así que es importante. And yet, man still hadn't reached his lowest point, because that's what we will see today with the crucifixion. Y aún así, con todo lo que hemos visto, el hombre todavía no había llegado a su punto más bajo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Again, as we talk about what crucifixion entailed, it's something that's difficult to think about and dwell upon. Y de nuevo, mientras hablamos sobre la crucifixión y lo que implicaba la crucifixión, es difícil pensar en eso y realmente mantener tu mente en todo lo que sucedía. My study time the last few weeks has been heavy and kind of solemn, to be honest. Incluso mi estudio las últimas semanas, mi preparación ha sido pesado y hasta cierto punto solemne, para ser honesto con ustedes. But it's very, very important to realize that the cross equals victory. Pero es muy importante darnos cuenta que la cruz es igual a victoria. Jesus maintained complete control, and he did everything that he came into this world to do. And it was the plan from the beginning. Jesús mantuvo completo control en todo lo que sucedió y él vino a la tierra, cumplió con todo lo que él tenía que hacer y cumplió realmente su propósito al final. Jesus wasn't the victim at the cross, he was the victor. Y Jesús no era una víctima en la cruz, sino que era el victorioso. The crucifixion did not ruin Jesus' mission, it accomplished it. Y la crucifixión de Jesús no arruinó su propósito, sino que lo cumplió. Jesus suffered and died willingly to take the sins of the world upon himself. Jesús sufrió y murió voluntariamente porque Él quiso para tomar los pecados del mundo. And doing that opened up the doors of salvation to all that would believe in him. Y al hacerlo, Él abrió las puertas de la salvación para todo aquel que lo busque. I've been thinking about Colossians 2:14 and 15 this week. They say, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross.
Y esta semana he estado pensando mucho en Colosenses y les voy a leer Colosenses 2:14 a 15. Dice así: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Without the cross, the charges against us wouldn't be canceled. Entonces, sin la cruz, los cargos en contra de nosotros no serían cancelados. There'd be no salvation. Y no habría salvación por eso. You know, now these horrible events that Satan meant for evil, they actually get turned into the source of rejoicing and celebration for Christians. Y ahora entonces estos eventos que fueron horribles y que Satanás tenía como propósito que fueran malos y que tuvieran un resultado malo, ahora son una fuente de alegría, de celebración y de regocijo para nosotros los cristianos. As it says in those verses in Colossians, Satan was conquered and publicly shamed by the cross. Y como dicen estos versículos que leímos, Satanás fue conquistado y públicamente ridiculizado en la cruz. So with that introduction, let's jump into John chapter 9. We're going to read verses 16 through 20 and start to see how the events of that day unfolded. Entonces, con esta introducción, lo que vamos a hacer ahora es ya ir al texto que tenemos el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 19 de Juan. Vamos a leer primero los versículos 16 a 20 para ver qué más se desarrolla en ese momento. Dice así: Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. You know, earlier in the chapter, we saw that the religious leaders conspired against Jesus and basically forced Pilate to have him crucified. Y antes, en ese mismo capítulo, lo que leímos es cómo los líderes religiosos conspiraron en contra de Jesús y cómo presionaron a Pilatos para que mataran a Jesús. They threatened to rebel, to start a riot, to make Pilate's life really difficult. So even though Pilate knew that Jesus was innocent, he ended up moving forward with the crucifixion. Y amenazaron con hacerle la vida difícil a Pilatos, haciendo revueltas y muchas cosas en contra de él. Entonces básicamente lo presionaron con esas amenazas, aún sabiendo Pilatos que Jesús era inocente, lo terminó condenando. And they threatened him so much that finally Pilate stood before them, basically washed his hands of all of it and said, "Fine, I'll do it, but the guilt falls on you." Y lo amenazaron y lo presionaron tanto que termina haciéndolo, pero públicamente enfrente de ellos se lava las manos diciendo: lo voy a permitir, pero esto está sobre ustedes. So now what we see in the verses we just read is the setting of the crucifixion. Y ahora lo que vemos es en estos versículos que hemos visto es como el contexto o dónde se lleva a cabo la crucifixión. As with other victims of crucifixion, Jesus had to carry the cross, or at least the top beam of the cross, through the city. Y como otras víctimas de crucifixión, lo que tenía que hacer Jesús y era forzado a llevar la cruz, o al menos la viga que va arriba de manera horizontal de la cruz a través de la ciudad. He had to start at the Praetorium, which was the place of his trial, and had to go through the city, just outside of the city, to the place called the place of the skull. Y tenía que ir desde el pretorio, que era donde había sido puesto su juicio, donde se había llevado a cabo su juicio, y tenía que cargar eso que habíamos mencionado hasta afuera de la ciudad, a lo que se le llama aquí como el lugar de la calavera. Which is also called Golgotha, or in the Latin, it's the place called Calvary. Que también se le llama Gólgota, como leímos, o en el latín se le llama Calvario. And the crowds, they would gather throughout the city at different intersections to watch the victims being marched to their doom. Y lo que sucedía generalmente con las crucifixiones y cuando pasaba esto es que las multitudes se reunían en las intersecciones de las calles por donde iban a pasar las víctimas de estas crucifixiones y los veían mientras iban a su condenación. And during this time, the crowd would have been even larger with the Passover and with the fame of Jesus. Y en este tiempo en específico de Jesús hubiera sido
mucho más el número de las personas, porque teníamos que Jesús era muy popular y además estaba la celebración de la Pascua. The other Gospels, Matthew, Mark, and Luke, they tell us that as Jesus was carrying the cross, he was so weak from the torture that he had trouble continuing. Y los otros evangelios, los sinópticos, nos hablan que Jesús estaba tan debilitado por lo que había sufrido antes que no podía cargar por sí solo la cruz. So the soldiers, they had to choose a random man out of the crowd. His name was Simon of Cyrene, and they made him help with carrying the cross the rest of the way. Y entonces lo que tuvieron que hacer los soldados es tomar a un hombre de entre la multitud, que no se sabía quién era, lo toman, es Simón de Cirene, y él es el que le termina ayudando a Jesús. Another thing that would happen is during the procession, one soldier would lead the way, and he would be carrying something they called a titulus. Y lo que pasaba durante esta procesión también es que un soldado iba adelante de la procesión y llevaba algo que se le llamaba un titulus. What that was is it was the sign made out of wood, and it would have the inscription of the victim's name along with their crime. Y lo que era un anuncio, una señal que decía, bueno, que estaba hecho de madera y lo que llevaba inscrito era el nombre de la víctima y su crimen. And then once they reached the site, that titulus would be put above the victim on the cross. Y una vez que llegaban al sitio donde iban a ser crucificados, lo que hacían es que ponían el titulus arriba de donde iba a estar la persona. And it records the charge that was written against Jesus, which was that he was the king of the Jews. Y se registra cuál fue el cargo que estaba en contra de Jesús, cuáles eran los cargos que se le acusaba, y se escribe que Jesús era el rey de los judíos. Now we know that he was indeed the king of the Jews, but that he's also the king of the whole world. Y nosotros sabemos que sí era el rey de los judíos, pero también sabemos que es el rey del mundo. And it says that it was written in Hebrew, Latin, and Greek. Y se nos dice que fue escrito en hebreo, latín y griego. Hebrew was the common language of the people. El hebreo era el lenguaje común de las personas. Latin was more of the political language. El latín era más la lengua, o el lenguaje político. And then Greek, it was kind of the intellectual language of the day. Y el griego era el lenguaje más intelectual de aquellos días. And so it's almost like it's saying, for those that are part of the crowd, Jesus is king. Y es casi como si dijera que para aquellos que son parte de la multitud, la gente común, Jesús es rey. For those that are part of the political arena, the government, Jesus is king. Para aquellos que están dentro de la política y del gobierno, Jesús es rey. For the intellectuals, Jesus is king. Y para los intelectuales también, Jesús es rey. Now, even though that was clear with the titulus, the cross itself was very much so a picture of shame and suffering. Y bueno, mientras eso estaba claro con el titulus que se le puso a Jesús, la cruz seguía representando y era una imagen de vergüenza. Everyone who saw it, that's the first thing that they would think of, was suffering and shame and rejection. Y cualquiera que viera una cruz, en lo que pensaría era la vergüenza, el sufrimiento y el rechazo. It was a form of execution for only the worst criminals or the lowliest people, like slaves. Y era una forma de ejecución solamente para los peores criminales o para aquellos que eran del más bajo estatus, como los esclavos. It was very rarely something used on Roman citizens because they looked at it as being too extreme and too shameful. Y raramente era usado esto en ciudadanos romanos porque se veía como algo muy extremo y vergonzoso. In verse 18 it tells us Jesus was crucified with a criminal on the left and one on the right. En el versículo 18 se nos dice que Jesús fue crucificado con criminales a su izquierda y a su derecha. Which was fulfilling scripture because Isaiah 53:12 tells us that Jesus would be counted among the rebels. Y estaba de hecho cumpliendo la escritura porque en Isaías 53:12 se nos dice que Jesús sería contado entre los rebeldes. And the other gospels, they actually tell us that as Jesus hung there, that many people passing by mocked and reviled him. También se nos dice en los otros evangelios, en los sinópticos, que mientras Jesús yacía ahí en la cruz, la gente que pasaba se burlaba de él y lo insultaba. In fact, listen to the words from Mark chapter 15, verses 29 through 32. We'll just read them in Spanish. Y de hecho, si quieren vamos a leer los versículos que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15,
versículos 29 a 32, hablando de esto, dice, la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. So remember, with the Passover feast and the fame of Jesus, the crowd, even at the cross, would have been a very large crowd. Así que recuerda, con esta celebración de la Pascua y además tomando en cuenta la fama de Jesús, la multitud hubiera sido inmensa en ese tiempo. Historians tell us that the place where they crucified people would have been in a very busy area just outside of the city, so many would have been passing by. Y los historiadores nos dicen que esta área donde se crucificó a Jesús, que era fuera de la ciudad, era un lugar donde pasaban montones de personas. And so there were many from the crowd, from the religious leaders, even from the other criminals that were next to him, mocking him. Así que había la multitud, los líderes religiosos, e incluso los que estaban colgados junto con él, que se estaban burlando de Jesús. Another thing that's important to understand is crucifixion was a horrible way to die. Otra cosa que hay que entender es que la crucifixión era una manera horrible de morir. The Romans were not the first to use it, but they did perfect it. Los romanos no fueron los primeros en usarlo, pero sí fueron aquellos que la perfeccionaron. The nails that they would use, they would put nails through right where the hand and the wrist would meet on each hand. Y los clavos que usaban, por ejemplo, pasaban justo en el área de la muñeca entre los 2 huesos que existen ahí. We're talking about big nails too. We're like this big. We're not talking about little tiny nails. Y estamos hablando de clavos también que eran muy grandes y gruesos, no estamos hablando de clavos normales que conocemos nosotros. They had to be able to hold the person on the cross. And so for that reason, actually, you see pictures of the hole being in the middle of the hand, but it wouldn't have been. It would have been right here in this joint. Y tenían que ser grandes porque tenían que sostener el peso de la persona que estaba siendo crucificada. Entonces por eso tenían ese tamaño y además siempre han visto imágenes quizá de que se usaban los clavos en medio de la mano, pero no era ahí donde se clavaban, sino que se ponían más bien acá en la muñeca. Because in that joint right there, they could hold the victim on the cross and they wouldn't just fall down. Y eso es porque si lo ponían ahí, sí podía sostener hacia la víctima, y lo que pasaba si lo ponían en medio de la mano es que se hubiera rasgado la mano y no hubiera podido aguantar el cuerpo. And then with the feet, they would put the feet together and put one large nail between both or through both ankles. Y lo que hacían con los pies es que los juntaban y ponían un clavo que pasaba justo en medio de los 2 tobillos de la persona. It would have severed or cut off the nerves, causing excruciating pain. Lo que hubiera hecho esto es que hubiera cortado, bueno, lo que hacía es que cortaba los nervios de esas partes del cuerpo y causaba un dolor horrible. In fact, they had to create a word in the Latin language that explained the amount of pain that the victims would have to go through. Y de hecho tuvieron que crearon una palabra en el idioma latino, en el lenguaje latino, para describir ese dolor específico de la cruz. And the word that they used was excruciare, which means, we say excruciating in English. Y de hecho la palabra que se terminó creando fue excruciare, que incluso en el idioma inglés existe muy bien como una versión de esta palabra. And so it's a new word because the pain was so extreme, they didn't have a word to describe that level of pain. Y entonces se tuvo que crear esta palabra para que describiera el nivel de dolor que causaba una cruz, una crucifixión. The victim ultimately would die of muscular spasms and asphyxiation many times. La víctima terminaba muriendo de espasmos musculares y últimamente de asfixia. Because the problem would be that in order to breathe, they would have to push up on the nails to lift themselves up to continue breathing in and out.
Y lo que pasaba, y por lo que pasaba esto, es que lo que hacían las personas ya crucificadas es que tenían que apoyarse en los clavos que tenían en sus cuerpos para levantarse y poder respirar, pero se cansaban y al cansarse y soltarse ya no podían respirar bien. So yeah, it would be a slow process, but after a lot of time, their muscles would be so tired they just couldn't lift themselves up anymore. Y entonces terminaba siendo un proceso lento, pero podía tomar muchas horas. Pero lo que pasaba al final es que ya no podían levantarse, ya no tenían fuerzas y ya no podían respirar. If nothing was done to speed up the process, it would take many hours, sometimes even days, before this would happen. Y si no se aceleraba el proceso, esto podía tomar muchas horas e incluso muchos días antes de que la víctima muriera. Cicero, who was a Roman philosopher, he said this about crucifixion. Cicerón, que era un filósofo romano, dijo esto acerca de la crucifixión. It was the most cruel and shameful of all punishments. Let it never come near the body of a Roman citizen, not even near his thoughts or eyes or ears. Él dijo, era el castigo más cruel y vergonzoso de todos, y pido que nunca se acerque al cuerpo de un ciudadano romano, ni siquiera cerca a sus pensamientos, a sus ojos o a sus oídos. Now, as John is writing his book and he's explaining this, he knows that his audience already understands all of the horrors of crucifixion. Y mientras Juan escribe este libro, él sabe que su audiencia, quien lo va a leer en ese momento, ya conoce los horrores de la crucifixión. So he doesn't go into all the details. He simply says they nailed him to the cross. Así que por eso mismo, como la gente y su audiencia original ya conocía el proceso, no entra mucho en detalle y simplemente dice que lo clavaron en la cruz. Let's continue seeing what happened while Jesus was there hanging on the cross. We'll read verses 21 and 22. Y vamos a continuar viendo qué sucede cuando Jesús está ahí en la cruz, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice así: Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. So the religious leaders, they did not like the titulus that Pilate had inscribed. Entonces los líderes religiosos no les gustó para nada el titulus que le escribieron a Jesús. They didn't like the implications of what was said. Y no les gustaban las implicaciones de lo que se decía ahí. They never wanted Jesus to be their king. Porque ellos nunca habían querido que Jesús fuera su rey. He had rebuked them. Él los había regañado en frente de las personas. He had called out their hypocrisy. Él había hecho notar su hipocresía. He had questioned their authority and threatened their positions. Había puesto en duda su autoridad y había puesto en duda también sus posiciones. And ultimately, he had wounded their pride. Y últimamente había lastimado su orgullo. They would never accept a king like that. Y ellos nunca iban a aceptar un rey como ese. Can I ask you a difficult question this morning, maybe? ¿Puedo hacerte una pregunta difícil quizá esta mañana? What about you? ¿Qué tal tú? Will you accept Jesus as king of your life, even if it means that he's going to confront you on things? ¿Aceptarás a Jesús como el rey de tu vida, incluso si significa que Él te va a confrontar sobre cosas de tu vida? Many people are okay following Jesus so long as he doesn't impose on what they want to do with their lives. Y muchas personas están de acuerdo y están bien con seguir a Jesús siempre y cuando no se interfiera o no se meta en cosas de su vida. Yeah, I'm okay with Jesus. I just want to do what I want to do. Y ellos dicen, yo estoy bien con Jesús y quiero a Jesús, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. The problem is part of accepting Jesus as king is that you're going to choose to do what he says, to follow his lead. El problema es que parte de aceptar a Jesús es también decidir aceptar el servirle y seguir lo que Él diga. You're going to bow your heart to him and give him control of your life. Vas a rendir tu corazón a Él y le vas a dar control de tu vida. Because he knows what's best for you and he knows what's best for me. Porque Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Now, the truth is that whatever the religious leaders said about Jesus didn't change whether or not he was a king. Y la verdad es que no importa lo que dijeran o pensaran los líderes religiosos, eso no cambiaba que Él era rey. He is the king. It doesn't matter if they said so or not. It only affects what happens to them.
Y Él es rey sin importar qué pase o qué piensen, y eso que piensan o dicen solamente les afecta a ellos. The same is true for you. It doesn't affect Jesus if you decide to call him king or not. Y lo mismo es verdad para ti. A Jesús no le afecta si tú decides llamarlo rey o no. But it does affect you, and it's much better if you choose to bow and do it now. Pero sí te afecta a ti y es mucho mejor aceptar, entregarte y rendirte a Él hoy. Ultimately, the Bible tells us it's going to happen, and everyone will bow down to Jesus at some point. Y la Biblia últimamente nos dice que todos nos vamos a arrodillar ante Jesús algún día. Philippians 2:10 and 11 says that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Filipenses 2:10-11 nos dice y nos habla de esto, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Will you bow to him now and be saved? ¿Te arrodillarás ante Él hoy y ser salvo? Will you choose to follow him and let him take control and do what he wants? Decidirás seguirlo a Él y le darás el control para seguirlo y hacer lo que Él quiere. Or will you wait to bow down to him one day when you stand before him in judgment? ¿O esperarás arrodillarte ante Él aquel día que estés frente a Él en juicio? You know, the religious leaders, they're trying to pretend like he wasn't their king, but he still was. Y los líderes religiosos tratan de pretender que Jesús no era su rey, pero Él aún así era su rey. And finally, Pilate stood up to them and he said, no, you know what? I already wrote it, and so it's going to stay like that. Y finalmente Pilato se pone algo duro y cuando le dicen que cambie las cosas que había escrito, él dice, ¿saben qué? No voy a cambiar nada, lo que está escrito, está escrito. Jesus remained the king even in the midst of some of the most horrific events imaginable. Y Jesús permaneció y siguió siendo rey incluso en medio de los eventos más horribles que podamos imaginarnos. God made sure to testify that even with the titulus saying that he was the king. Y Dios, el Padre, se aseguró de testificar eso y que se dieran cuenta de eso con el título que se escribió. Let's continue in verse 23. Y vamos a continuar con el versículo 23 y 24. Dice así: una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. One thing that we're seeing over and over and over again is that God maintained absolute control throughout all of this. Y lo que vemos una y otra vez en todos estos eventos es que Dios mantenía el control en todo momento. Another way that that's shown is here, that even in the midst of all of this, Scripture was being fulfilled. Y otra manera en que lo vemos es incluso en este texto que leímos, que a pesar de todo lo que está sucediendo, se cumple la escritura. It's a pretty specific prophecy from Psalm 22:18. Y es una profecía muy específica que se encuentra en el Salmo 22. And saying that his enemies were going to divide his clothing and they were going to cast lots or gamble for it. Y se decía que en ese salmo que se iban a repartir la vestimenta de él y luego que iban a tirar los dados o tener que apostar para ver quién se lo quedaba. And so it's just interesting, you see so many different confirmations that God remained 100% in control of what was happening at the cross. Y es interesante ver tantas confirmaciones de que Dios seguía estando 100% al control de todo lo que estaba sucediendo. So that's another reminder for you this morning, no matter what you're going through in life. Y ese es otro recordatorio para ti esta mañana, sin importar qué esté pasando en tu vida. Even in the darkest times, God is still in control. Que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue estando en control. Joseph, in the book of Genesis, he learned this, right? Because he went through years of just dark struggles.
José en el libro de Génesis aprende esto después de años y años de estar pasando por oscuridad. And so in Genesis 50:20, he was able to say, after many years, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." En Génesis 50:20 podemos leer que José dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. He knew that God still maintained the control even in the dark times of his life. Y él sabía que Dios mantenía el control incluso en los momentos más oscuros de su vida. He knew that even with those dark strokes, that God was working out his perfect plan. Y él sabía que a pesar de esas malas rachas y esos momentos malos que pasaba, Dios seguía con su plan e iba a cumplir su plan. The same is true for you today. Y lo mismo es verdad para ti el día de hoy. Let's continue reading and seeing what's happening at the cross. We're going to see another scene play out. Y vamos a continuar leyendo, vamos a ver qué pasa en la cruz y vamos a ver que se desarrolla otra escena. Dicen los versículos 25 a 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. So the disciple who Jesus loved, who we know that's John who wrote this book, because that's what he calls himself in this book. Y ese discípulo al que Jesús amaba, sabemos que es Juan, quien escribió este libro. Nos lo ha dicho ya varias veces que se refiere a Juan. He's there with 4 women at the foot of the cross, watching as Jesus is suffering. Y está al pie de la cruz con 4 mujeres viendo el sufrimiento de Jesús. One of those women is his mother, Mary, Jesus' mother. Una de esas mujeres es la madre de Jesús, María. Must have been so difficult for all of them there, watching the one they loved so much suffering. Y debe haber sido muy difícil para todos ellos ver a aquel a quien ellos amaban, verlo sufrir de tal manera. But I think especially for Mary, right, watching her son there on the cross. Pero especialmente para María, ¿no creen? Que pudiera ver a su hijo sufrir en la cruz. It's interesting because it fulfilled a prophecy that was given to Mary when Jesus was a baby. Y es interesante porque se cumple una profecía que se le da a María poco después de que Jesús había nacido. There was a man named Simeon who said this to Mary in the temple. Y había un hombre llamado Simeón que le dijo esto a María en el templo. In Luke 2:34 and 35, he said, "This child is destined to cause many in Israel to fall, but he will be a joy to many others. He's been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul." Podemos leerlo en Lucas 2:34-35. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. So now there at the cross, the sword is piercing Mary's soul as she sees Jesus. Y ahora están ahí frente a la cruz, y esa espada que le habían dicho está atravesando el alma de María. Now don't overlook what Jesus does here in these verses. Ahora no pasen por alto lo que Jesús hace en estos versículos. This is his most difficult moment when he's hurting and suffering so much. Este es el momento más difícil que tiene hasta ahorita. Se le ha acumulado los golpes y el sufrimiento, y es cuando más sufriendo está y más débil está. Yes, the suffering was physical. He was in excruciating pain at the point of death. Y sí, el dolor que está sufriendo es físico, es tan fuerte que lo lleva al punto de la muerte. But it was also spiritual. He's bearing the sins of the world. He's dealing with separation from the Father. Pero también está lidiando con un dolor espiritual porque está cargando los pecados del mundo y la separación del Padre. And yet in that moment, Jesus is thinking about the good of his mother and making sure that she was going to be taken care of. Pero aún en ese momento él está pensando en el bien de su mamá y qué le va a pasar después de que él muera. Hey, let's make sure that we as Christians really take care of our family members.
Así que como cristianos, asegurémonos de realmente cuidar y hacernos cargo de nuestros miembros de la familia. Remember the words of Paul in 1 Timothy chapter 5 verse 8 when he said, "But those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers." Recuerda las palabras de Pablo en 1 Timoteo 5:8. Pablo dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. That's a strong verse, right? Y es un versículo fuerte, ¿no crees? We need to look out for our family. That's what Jesus shows us the example of, even in his moments, his worst, most terrible moment. Y debemos cuidar por nuestra familia, y Jesús nos lo demuestra esto mismo incluso en su peor y más horrible momento. So these previous verses have been talking about what was happening during those hours that Jesus was on the cross. Así que estos versículos que hemos estado leyendo nos hablan de qué pasa en esas horas que Jesús estaba colgando en la cruz. But now as we get to verse 28, we actually see the point when Jesus dies. Y ahora que llegamos al versículo 28, llegamos al punto donde Jesús muere. Let's read verses 28 through 30 together. Y vamos a leer los versículos 28 al 30 juntos. Dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. So even at this point, even as Jesus is about to die, he knows exactly what's going on. And again, he's still in control. Incluso en este punto al que hemos llegado ya y que Jesús está a punto ya de morir, podemos ver y nos sigue mostrando que Jesús estaba en completo control. And so in verses 28 and 29, he purposely fulfills scripture by asking for a drink. Y en los versículos entonces 28 y 29, él intencionalmente cumple la escritura al pedir por algo de tomar. Psalm 22:15 and Psalm 69:21 had both given prophecies that this would happen. El Salmo 22:15 y también el 69:21 nos hablan de cosas que nos hablan precisamente de esto que iba a suceder. Previously, before Jesus was actually nailed to the cross, he was offered wine and he actually denied it. Previamente, antes de que fuera crucificado a la cruz, a Jesús se le había ofrecido vino, pero lo había negado en su momento. Because that was a different wine. That one was drugged with kind of painkillers to help ease the pain of the crucifixion. Y esto es porque ese vino tenía un tipo de drogas que hacía que no fuera tan doloroso el proceso de la crucifixión. And yet, in the verses we just read, this is just normal wine that was given to him. He wanted to moisten his mouth so that he could say something. Y entonces podemos ver que en estos versículos que acabamos de leer, el vino que se le da a Jesús es un vino ya común y corriente y pide que solamente se le remojen los labios. Because he wanted to yell out the final words before giving up his spirit. Y esto es porque quería decir unas palabras antes de entregar su espíritu. Notice even the wording there when it says that he gave up his spirit. Y nota incluso las palabras que se usan al decir que él entregó su espíritu. His life was not taken from him. Su vida no se le quitó. John chapter 10, verses 17 through 18, Jesus had said something very similar. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús había dicho algo muy similar y relacionado a esto. He said, "The Father loves me because I sacrifice my life so that I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want and also to take it up again. For this is what my Father has commanded." Estos versículos dicen, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. The Bible makes it clear throughout the New Testament that Jesus willingly gave himself as a sacrifice. Y la Biblia lo deja muy claro a través del Nuevo Testamento que Jesús dio su vida como un sacrificio. In his words, those final words that he said here in verse 30, it is finished. They're powerful. Y estas palabras que él dice en el versículo 30, cuando dice, todo ha terminado, son poderosas.
The word that was used there in the original Greek was tetelestai, and it meant completed or paid in full. Y en el griego la palabra que se usa es tetelestai, que significa completado o pagado por completo. It would be used by a servant that would come to his master and say, tetelestai, I've finished my work. La podía usar un siervo que llegaba con su amo y le decía tetelestai, que significaba he terminado con mi trabajo. So Jesus is saying that, I've come and I've finished the work that was given to me. Y Jesús está diciendo eso, está diciendo he venido y he terminado el trabajo que se me ha dado. It would also be used by a priest that was examining the sacrificial lamb to make sure that it had no blemish. También la palabra o esta frase la podía usar un sacerdote cuando estaba revisando al cordero sacrificial y no encontraba que hubiera nada malo con él. And say, tetelestai, go ahead, you can continue with the sacrifice. Y decía tetelestai, está bien, puedes seguir y continuar con el sacrificio. And so that's happening here too. The sacrifice has been given and it's done. Jesus is the great lamb that died for the sins of the world. Y es lo que está pasando aquí. El sacrificio está hecho y se ha dado y Cristo es el cordero que ha muerto por el mundo. It would also be used by an artist that had been working on this piece of art and then finishes and says, tetelestai. También lo podía usar un artista que había estado trabajando en una obra de arte y cuando por fin termina la ve y dice tetelestai. The work of art of what Jesus did on the cross to redeem us was done. Y la obra de arte que había sido hecha por Jesús en la cruz había sido completada. It would be used by a writer that had spent much time writing a manuscript and they put the final period and would say tetelestai. También podía ser algo usado por un escritor que había estado escribiendo algo y al poner el punto final decía tetelestai. And now, with the whole history of redemption that we see throughout the entire Bible, Jesus is saying, tetelestai, it is done. Y ahora con la historia de redención que podemos ver a través de toda la Biblia, llega el punto en que Jesús dice tetelestai. Probably my favorite, and I think what might be the most powerful application during this time, was in the area of commerce. Y probablemente mi favorita, y que hubiera sido la más común en este tiempo, era en el área del comercio. The word tetelestai was often written on invoices to say the debt has been paid in full, tetelestai. La palabra tetelestai hubiera sido usada en aquel tiempo y escrita en facturas para decir que la deuda había sido pagada por completo. There was an eternal debt of sin that was owed by all of humanity. Y había una deuda del pecado que era debida por toda la humanidad. And Jesus paid it. And he said, tetelestai, it has been paid. I have paid for all of your sins. Y Jesús pagó esa deuda. Él dijo tetelestai y dijo, ya he pagado yo por los pecados. The book of Hebrews speaks a lot about this. El libro de Hebreos habla mucho de esto. In chapter 9, verse 26, it says, "But now, once for all time, he has appeared at the end of the age to remove sin by his own death as a sacrifice." En Hebreos 9:26 podemos leer que dice, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. In the next chapter, in Hebrews 10:10, it says, "For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time." En Hebreos 10:10 podemos leer que continúa, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Isn't it wonderful to know that the work is truly finished, that he has paid the debt that we owe completely? ¿No es maravilloso realmente pensar que esta deuda que se tenía y que debíamos ha sido pagada y que esta obra ha sido completada por completo por Jesús? We can rest and we can rejoice in that. Podemos descansar y regocijarnos en eso. Salvation, it doesn't come by Jesus paying the debt plus something we can add. Y la salvación no viene por Jesús pagando la deuda y nosotros añadiéndole algo más. We can't add to the eternal payment that Jesus has already given. Nosotros no podemos agregarle nada al pago eterno que Jesús ya ha hecho. He did not scream from the cross, "It is mostly finished." Él no gritó desde la cruz, está ya casi terminado. Because no, that's what many religions and many churches they want to say is, yes, Jesus paid it, but you need to also do some more.
Y es porque muchas religiones e iglesias quieren decir que dicen, sí, Jesús ya lo pagó, pero tú tienes que hacer algo más. They're acting as if Jesus said it's mostly paid. Están actuando como si Jesús dijera, está pagado en su mayoría. No, Jesus did the work and it is paid to Telestai. Y no es así porque Jesús pagó la obra y pagó la deuda y está tetelestai. We simply received that gift of what he's done. Nosotros simplemente recibimos ese regalo de lo que Él ya ha hecho. Well, after Jesus gave up his spirit, we're going to transition into the details of what happened from the cross to the grave. Ahora, después de que Jesús entrega su espíritu, vamos a transicionar a los detalles de qué sucedió de la cruz a la tumba. Let's read verses 31 through 37. Y vamos a leer los versículos 31 a 37. Dice así: Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. So the Jewish religious leaders, even with all of their corruption and evil and murder, they're still really focused on keeping the religious ceremonies. Así que los líderes religiosos, incluso con toda su corrupción, con su maldad, con el asesinato que acaba de suceder, ellos siguen muy preocupados. ¿Por qué? Por cumplir las celebraciones religiosas. They wanted to properly celebrate this special Passover Sabbath, which would begin at sundown. Ellos querían celebrar apropiadamente el sábado de la Pascua que comenzaría al meterse el sol. So they didn't want these men hanging there, maybe moaning in the background as they're trying to celebrate this special feast. Así que no querían tener a esos hombres que quizá estarían en el fondo quejándose y lamentándose mientras ellos tenían esta celebración. So they asked Pilate to break their legs, which would speed up the process. Así que le piden a Pilato que mande romper sus piernas para que se acelere el proceso. Doing that wasn't intended to add to the cruelty or the suffering of the victims. Y el hacer esto realmente no era para añadirle al sufrimiento y a la crueldad de esas personas. But when they would break their legs, now they could no longer have leverage to push themselves up to breathe. And so then they would suffocate rapidly. Pero lo que pasaba es que al no tener fuerza ya en sus piernas, al estar rotas, no podían poner fuerza en ellas y no se podían levantar para respirar bien. Entonces el proceso de sofocación era más rápido. So the soldiers receive these orders. They do so with the two criminals, but then they get to Jesus and they choose to disobey the orders. Así que les dan esta orden a los soldados romanos y lo hacen con los dos que estaban a sus lados, pero con Jesús deciden no obedecer las reglas. They realize that he's already dead, so one of the soldiers has a spear and pierces Jesus' side with it. Y deciden no romperle las piernas porque ven que ya está muerto. Entonces un soldado toma una lanza y traspasa a Jesús. It says that immediately blood and water flowed out. Y dice que inmediatamente agua y sangre comenzaron a salir de la herida. It's interesting, you can read medical experts' opinion of all of this. Y es interesante porque puedes leer la opinión médica de expertos sobre lo que pasó aquí. And then many that have studied this, they say that this mix of blood and a clear fluid indicates that Jesus likely died of a ruptured heart. Y lo que se dice es que esta mezcla que se da de sangre y un fluido que era claro, que parecía agua, indicaban que el corazón de Jesús explotó. And isn't that interesting that Jesus' heart, it failed, it broke on the cross as he bore the sins of the world. Y no es interesante pensar que el corazón de Jesús le falló, literalmente se rompió mientras él cargaba los pecados del mundo. His heart broke as he was bearing
my sin on the cross and your sin on the cross. Su corazón se rompió mientras él cargaba mi pecado y tu pecado en la cruz. His love for you and I ruptured his heart. Su amor por ti y por mí hizo que le explotara el corazón. It's crazy. I don't know. Y es realmente algo difícil de pensar. But you know what? It also proves 100% here that Jesus was indeed dead, which kind of destroys some of the theories that people give about it. Pero también prueba que Jesús estaba 100% muerto, lo cual desprueba o descalifica muchas teorías que se tienen sobre la muerte de Jesús. Because there are many that say that Jesus didn't actually die on the cross. He was just really, really hurt. And then later on, he felt better in the tomb. And so he got up, and that's why everyone said he rose from the dead. Y es porque algunos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que estaba solamente muy, muy lastimado. Y una vez que lo dejaron en la tumba, unos días después se levantó. That's ridiculous, and it doesn't fit any of the evidence here. Y es algo ridículo y pues no queda con nada, no encaja con la evidencia que tenemos. Notice the continuing theme that we see again here in verses 36 and 37. Y nota el tema recurrente que se puede ver, que hemos estado viendo y que podemos ver también en los versículos 36 y 37. Everything played out exactly like the scriptures said they would. Y es que todo sucedió justo como lo había dicho la Escritura. Jesus was the perfect Passover lamb that was sacrificed for the sins of the people. Jesús era el Cordero de Pascua perfecto que había sido sacrificado por los pecados del mundo. And so, in fact, actually, the sacrificial lamb, Passover lamb, would be sacrificed normally at 3 p.m., right around the exact same time when Jesus died here. Y de hecho, el Cordero para la Pascua generalmente se sacrificaba a las 3 de la tarde, que es más o menos la hora a la que muere Jesús. And then listen to what Numbers 9:12 says about the Passover lamb. Y luego ahora escucha lo que también dice Números 9:12 sobre el Cordero sacrificial. They must not leave any of the lamb until the next morning, and they must not break any of its bones. They must follow all the normal regulations concerning the Passover. Dice esto: no dejarán nada del Cordero para el día siguiente, ni quebrarán ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. So the soldiers, disobeying a direct order, fulfilled scripture because they didn't break any of his bones. Así que el que los soldados no siguieran una orden directa, de hecho, cumplía las Escrituras. Just like Zechariah had said, he was pierced. Igual que con lo de ser traspasado, que Zacarías dijo que iba a suceder. Zechariah 12:10 says, "They will look on me whom they have pierced and mourn for him as for an only son. They will grieve bitterly for him as a firstborn son who has died." Zacarías 12:10 dice: me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. So everything is happening exactly according to God's perfect plan. Así que todo está sucediendo conforme al plan perfecto de Dios. Let's finish the chapter by looking at the burial of Jesus in verses 38 through 42. Y vamos a terminar con el capítulo leyendo los versículos 38 al 42. Dice así: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. So Joseph of Arimathea and Nicodemus were both members of the Sanhedrin, that group of religious leaders. Y José de Arimatea y Nicodemo, ambos eran parte del grupo de los líderes religiosos del Sanedrín. But as opposed to the majority of that group, these two men had come to faith in Jesus. Pero a diferencia de la mayoría de las personas en ese grupo, ellos vinieron a tener fe y a confiar en Jesús. They had kept their faith secret, but now they decided to take a huge risk by going to Pilate and asking for Jesus' body. Y habían mantenido su fe en secreto de los demás, pero ahora se arriesgan
al dejarlo en público, al ir con Pilato y pedir por el cuerpo de Jesús. This rebellion against their comrades would have surely brought negative impacts with their inclusion with the Sanhedrin and all of that. Y esta rebelión en contra de sus compañeros del Sanedrín seguramente hubiera traído varios problemas en su lugar y su inclusión en el Sanedrín. But they did. They got his body. They wrapped him up in sheets of linen cloth, and they placed him in a new. Oh, and also with the linen cloth and with the spices, and then they placed him in a new tomb. Así que lo envuelven con el lino que llevaban y además le ponen el ungüento y lo ponen dentro de la nueva tumba. Even being placed in this nice tomb, which only a rich person could afford, instead of thrown into the mass graves like normally happened, fulfilled Scripture. E incluso eso, que se le pusiera en esta tumba en específico y que no fuera puesto en las tumbas donde había muchas personas y eran tumbas generales, cumple también la Escritura. Isaiah 53:9 says, even though he did no wrong, he would be killed like a criminal, but put in a rich man's grave. En Isaías 53 se dice que aun cuando él no hizo nada malo, iba a ser asesinado como un criminal y que iba a ser puesto en la tumba de un hombre rico. And there in that grave, he would lay for the next few days until something marvelous, incredible, happened on the third day. Y ahí va a estar en esa tumba los siguientes días hasta que algo maravilloso y difícil de creer sucediera. And we'll get into that next week as we enter John chapter 20. Y vamos a entrar a eso que sucede la siguiente semana cuando comencemos con el capítulo 20. I'll end by saying this. What happened on the cross was important, but why it happened is the most important thing out of all of this. Y quiero terminar con esto, que sabiendo que lo que sucede en la cruz es importante, pero el por qué sucede es lo más importante de todo. On the cross, Jesus won victory over sin and hell. Y en la cruz lo que sucedió es que Jesús ganó la victoria en contra del pecado y del infierno. On the cross, Jesus canceled the debts that we owed. En la cruz Jesús canceló las deudas que teníamos. It is finished. He paid it. Fue terminado, completado, porque Él lo pagó. It's not so much now about what you and I do. It's about what Jesus already did. Y ahora no es sobre qué tú y yo hacemos, sino lo que hizo Jesús. We cannot add to the eternal payment that Jesus already made. Nosotros no podemos agregarle al pago eterno que Jesús ya hizo. Remember the words of Ephesians 2:8-9 when it says, God saved you by his grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we've done, so none of us can boast about it. Recuerda las palabras que se encuentran en Efesios 2:8-9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. If you haven't received the gift of God, his finished payment of your sin on the cross, do it today. Si no has recibido este regalo de Dios, de la obra completada en la cruz, hazlo hoy. You're not saved by your good works. You're saved by putting your faith in him and receiving that gift. No eres salvo por tus buenas obras, sino eres salvo por poner tu fe en lo que Él hizo y recibir ese regalo. And if you are a Christian, you can rejoice today because your debt has been paid. Y si eres cristiano, puedes regocijarte porque tu deuda ha sido pagada. We can rest in his grace. Podemos descansar en su gracia. We don't have to fall into this trap of thinking that it was mostly paid. No tenemos que caer en esta trampa de pensar que fue pagado en su mayoría. He didn't say that it was mostly finished. No, Él no dijo que había sido terminado en su mayoría. Receive his wonderful grace and walk in it. Recibe su maravillosa gracia y camina en esa gracia. And watch as he works inside of you to make you more and more like him. Y mira y observa cómo Él trabaja dentro de ti para hacerte más y más como Él. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, your death on the cross is something that we'll probably never fathom. Jesús, tu muerte en la cruz es quizá algo que nunca vayamos a poder imaginar o entender. The depths that you were willing to go to redeem us is incredible. Señor, las profundidades a las que estuviste dispuesto a ir para redimirnos es increíble.
You shed your blood and your body was broken. Thank you, Jesus. Derramaste tu sangre, Señor, y tu cuerpo fue quebrantado y te damos gracias, Jesús. We just rejoice in the fact that you would give yourself as a ransom for us. Solamente te agradecemos, Señor, que te dieras a ti mismo como un rescate para nosotros. Because we know that we don't deserve it. We know that we can't earn it. But we are just in awe of it. Señor, sabemos que no lo merecemos y que no lo podemos ganar y por eso solamente estamos en contemplación, Señor, en asombro de eso. I ask you, Lord, that if there's someone here who has not received that gift of their debt being paid, that they would do it this very morning. Señor, te pido que si hay alguien aquí que nos está viendo que no ha recibido ese regalo de ser pagado su deuda con el pecado, que lo haga en este momento, Señor. That you right now would speak to their hearts, that they would finally surrender, and they would finally call you their King. Que le hables, Señor, a sus corazones en este momento, que por favor se rindan, Señor, por fin, y que te hagan su Rey. Lord, for those of us that have bowed our knee and have chosen to follow you as King, Señor, para nosotros que hemos doblado nuestra rodilla y te hemos hecho nuestro Rey, we rest in what you've already done for us. descansamos, Señor, en lo que ya has hecho por nosotros. May we just continue to learn more and more of the depths of what that means for us. Y continuamos aprendiendo más y más, Señor, las profundidades de lo que eso significa. Thank you, thank you, thank you. Gracias, Señor, gracias. We love you so much, and we do pray all of this in your name, Jesus. Te amamos tanto, Señor, y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Okay. God bless you. We pray that you have a wonderful day. Dios les bendiga y oramos que tengan un maravilloso día. Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, me alabaré, me alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Una más. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra una vez más, Señor. En completa libertad, en completa comodidad, Señor. Te pido que lo que escuchamos, lo que cantamos, Señor, que no sea algo que entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que en el transcurso de la semana busquemos activamente cómo aplicar tu palabra, Señor. Que la semana sea tanto nuestro fervor por buscarte, Señor, que en todo momento oramos, Señor, que en todo momento intercedemos por otras personas, Señor. Que en todo momento estamos con los ojos puestos en ti, Señor, con la mirada en el cielo, puesta en ti, Jesús, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos. Que tengan muy bonito domingo. Nos vemos la siguiente semana.